Hola, bienvenidos. Aus, tan linda. Buenas tardes. Hola Julio. Buenas tardes, bienvenidos. Esperamos unos minutitos antes de arrancar esta nueva charla, este ciclo de charlas, Camino del Alma. Ya está Julio esperando, pero vamos a esperar unos minutitos. Esperamos unos minutitos antes de arrancar. Buenas tardes, bienvenidos. Esperamos unos minutitos antes de arrancar con esta nueva charla. Este ciclo de charlas, Camino del Alma. Bienvenido a todos los que se están uniendo. Ya vamos a arrancar. Bueno, les voy contando a medida que se vayan uniendo que el domingo pasado hablamos con Nadine Bell de las terapias y el coaching con los caballos, ese animal maravilloso. Aprendimos un montón de cosas de los caballos, de todo lo que nos pueden brindar. Los invito a ver el video, está grabado en el IGTV del Mundo de Germana, una charla hermosa que tuvimos con Nadine. Así que bueno, hoy tenemos otra charla muy interesante, vamos a hablar de Enneagrama. Así que ya en un minutito arrancamos con Julio Cavalli, que nos va a explicar de qué se trata, de qué es el Enneagrama y todo eso. Así que bueno, para los que no me conocen y se están uniendo a esta charla, les voy a contar un poco de dónde viene este ciclo de charlas, Camino del Alma. Nació después de tomar después de una corazonada, tomar acción. Y mi idea era presentarles distintas alternativas, distintas terapias que todas vemos tienen un mismo objetivo, que es ayudarnos a estar mejor y sentirnos mejor. Así que bueno, están todas las charlas guardadas en el IGTV del Mundo de Germana, con todos los contactos de la gente que estamos presentando. Así que bueno, sin más, vamos a abrir esta charla del día de hoy con Julio, que ya está con nosotros y nos va a hablar de el Enneagrama. Así que bueno, vamos a darle la bienvenida a Julio. Tin, tin, tin. Ahí vamos. Cerebro reptiliano, de reptil, es el Ajá. cerebro que actúa, que no piensa, que no siente, que actúa, ¿no? Es el cerebro más, pero más primitivo de todos, y es el primero en formarse en el ser humano. Es el instintivo, vuelvo a repetir, el de los hombres de las cavernas, donde no había mujer, había hembra, donde no había hijos, había cría, donde subsistir y conservarse en ese mundo era lo fundamental. Es el primer cerebro que picaba, que mordía, que atacaba, donde el sentimiento no existía en ese momento. Bien, ese cerebro todavía existe en el ser humano. Es la persona del hacer, la persona instintiva, la persona que reacciona mal, la persona que, desde el punto de vista enfermo,
es la persona que golpea, que no tiene filtros, que dice lo que siente, que todo es a los golpes, que todo es violencia. Y desde el punto de vista sano, la persona que no deja para mañana lo que tiene que hacer hoy, la persona que actúa diariamente, que se compromete, que es que su vida es el resultante de una acción permanente de querer ser justiciero, de ayudar a los demás en la justicia, líderes natos. Sí. Esas es las personas que trabajan con el predominio. Fíjate, Germana, que no hablo de exclusividad, hablo de predominio. Sí, perfecto, ¿Sí? clarísimo. La persona predomina en él uno de los tres cerebros. Ajá. En el caso de los instintivos, predomina el cerebro reptiliano, que eso no excluye a los otros dos, que ahora voy a hablar de ellos. Sí. Pasan millones y millones de siglos y surge en el ser humano un segundo cerebro. Lo estoy haciendo lo más didáctico que puedo, ¿no? Sí, para que lo vamos a entender, me incluyo. Sí, y por el tiempo que tenemos. Sí. Nace lo que es el cerebro límbico, Sí. el cerebro emotivo, el cerebro del corazón. Es decir, el hombre de las cavernas ya no tiene solamente hembra, tiene mujer, ya no tiene solamente cría, tiene hijos. Ay, mira, claro. Empieza el sentimiento, empieza las emociones, empieza la empatía, empieza la compasión por el otro. Ese segundo cerebro tiene, o sea, las personas que utilizan el predominio de este cerebro son más sociables, ¿no? Los anteriores, los reptilianos, eran bastante antisociales, son antisociales. En cambio, los emotivos son sociables, generan empatía, buscan ayudar, buscan manipular a través del amor. Son personas muy sensibles, personas a veces hipersensibles, pero donde lo emotivo está a flor de piel. Por último, el tercer cerebro que hablan las neurociencias es el neocórtex. Neocórtex o mental, cerebral. Sí. Sería el tercer cerebro y el último que se ha gestado en el ser humano. Son las personas que piensan en primer lugar, que no hacen ni sienten, piensan. Antes de actuar piensan, antes de sentir inclusive, piensan. Es el último cerebro que se genera en el ser humano dentro de esta triada que se llama tricerebros, ¿no? Los tres cerebros que maneja el ser humano. Acá dice, mira, por ejemplo, Susana, ¿no? Que están preguntando, entonces, según lo que estás diciendo, ¿son 3 en 1? Sí, triuno. Okay. Porque también me habían preguntado, ¿estos cerebros que vos hablas son físicos? ¿Dónde están, por ejemplo? Si abrimos la cabeza, ¿dónde están? No, el cerebro es uno, pero las partes, las neurociencias lo separan de forma metodológica, ¿no es cierto? ¿Dónde está ubicado? Perfecto. Pero sí, hablamos siempre de... Ojo que hay algunos neurocientistas que no están de acuerdo con esto. Claro. ¿Sí? Y hay otros que sí, estamos dentro de... El sistema del eneagrama trabaja, su fundamentación está dada en el cerebro triuno. Para el sistema del eneagrama hay personas instintivas, hay personas emotivas y hay personas mentales. Ajá. Y en una no es que seamos exclusivamente eso. Tenemos una preponderancia
actuar con uno de los tres cerebros. Claro. Pero Claro. la Acá me preguntan, preponderancia. claro, acá me preguntan, pero ¿cómo sería una sesión de eneagrama exactamente? ¿Es una No hay sesiones consulta? de eneagrama. Ah, No hay sesiones de eneagrama. El eneagrama es un sistema que te ayuda a vos como coach, a vos como terapeuta, a vos como, no sé, como ser humano que quiere ayudar a los demás. Pero no es una que viene un paciente y yo trabajo y le leo o le proyecto el sistema. No, el sistema es un sistema que hay que aprenderlo, que hay que estudiarlo, ¿no? Y que depende claro. cuál es tu profesión, lo puedas aplicar. En el caso de la psicología, se aplica dentro de lo que es el coaching, dentro de lo que es el counseling, dentro de lo que es la psicología, la terapia. Claro, un ¿Sí? método que se utiliza para... Eh, las comunidades religiosas la utilizan desde el punto de vista espiritual. Ahora voy a explicar un poquito, ¿no? En qué consiste. Ok, Eh, El marketing lamentablemente también lo utiliza porque una empresa necesita un vendedor, un excelente vendedor, entonces sabemos qué estructura es la que necesitamos ubicar en una selección de personal, por ejemplo. claro, acá nos dicen que funciona como una CPU, como son programas en distintas partes de nuestro cerebro que funciona como una CPU, como una Eso no computadora. es, el cerebro es una CPU porque el cerebro trabaja en red. Ya no hay más hemisferios derechos o hemisferios izquierdos. Como Claro, decíamos antes, las neurociencias ya nos dijeron que no existe eso. Si a mí como Julio me quitan la mitad de un hemisferio, el otro hemisferio va a tomar todas las funciones del extirpado, porque el cerebro trabaja en red, ¿no? claro. Eh, entonces esto de que hay un cerebro, un hemisferio que trabaja sobre el otro, no, sí están divididos, lógicamente, que cuando manejo la parte matemática, manejo el cerebro izquierdo y cuando manejo toda la parte creatividad, manejo el derecho, de acuerdo, pero si a mí me extirpan un hemisferio, el otro va a tomar todas las funciones del extirpado. Esa es la Claro. maravilla del cerebro humano, ¿no? Que trabaja en red. Entonces, ¿Y el cómo se hace CPU para es el saber ese cerebro. número? Me preguntan, ¿Cómo? ¿cómo se hace para saber qué número soy? ¿Hay algún tipo de Ahora sistema? avanzo un poquito. No es fácil, no es fácil. Ajá, Eh, el sistema habla de 9 estructuras, 9 formas de pensar, 9 formas de sentir, 9 formas de actuar. Eh, Según estas triadas, tenemos una triada, como les dije, instintiva, ujú, una triada visceral, una triada que nace de las vísceras, cuyo sí, primer verbo es el actuar. Tenemos otra triada, que es la triada del corazón, la triada emotiva, que es la triada eh, que se preocupa por la imagen, por el orgullo, por la vanidad. Y hay una triada eminentemente neocórtex o cerebral, que lo único que busca es ver y manejar el miedo. Los neocórtex son personas miedosas, ajá, los emotivos son personas generalmente orgullosas y los viscerales son personas generalmente iracundas. Los maneja la ira. ok, muy interesante. Eh, a ver, tomemos los viscerales, Sí, los instintivos. Hay tres formas, la pasión que los maneja, la pasión que domina a a estas tres estructuras que forman lo visceral, se lo conoce como estructura 1, estructura 8 y estructura 9. Estas estructuras mantienen los tres una misma pasión, la ujú, ira, el remordimiento, la bronca. ¿Mm? ¿Cuál es la diferencia entre estos tres?
que hay tres formas en el mundo de manifestar la ira. Solamente tres. O la expongo, te la hago ver, te la muestro, te intimido, te doy miedo. Sí, Si tengo que darte un tortazo, te doy un tortazo. Si tengo que claro, pegar, sí, sí. pego. Si tengo que luchar, lucho. Si tengo que gritar, grito. La expongo la ira. Te la puedo mostrar. En diferentes niveles. Sano, enfermo o en un término medio. El Claro. sistema del eneagrama, lo primero que tiene que distinguir es el grado de sanidad de la persona. No es lo mismo una persona visceral sana, como fue Luther King. Martin Luther King fue una estructura visceral sana, como es el Dalai Lama, que es una estructura visceral sana, a una estructura enferma, como puede ser el violento de género, el que abusó de un nene, no sé, Sí, estoy imaginando, ¿no? El que te mata, el que te tira el cordón de la vereda sin ningún tipo de piedad. Entonces, todo tiene que ver también con el nivel de sanidad, de neurosis de una persona. ujú, Entonces, la ira, tengo tres formas de expresarla. O la muestro, te intimido. Caso contrario, lo opuesto. Si no la expongo, ¿qué hago? La reprimo, me la guardo. Entonces, toda la bronca va por dentro. Es decir, preparo el veneno para mi enemigo, pero termino tomándomelo yo. claro. Y me enfermo y todo eso, no sé. En cambio, el otro, el que expone la ira, te abre la boca y te tira el veneno adentro de la boca. No Claro. se lo va a tomar él. Esas son dos formas. La expongo la ira o la reprimo. Ujú, ¿Sí? Ira manifestada, dentro de lo que es psicología, ira reprimida. sí. Pero hay una tercera forma de expresar la ira, que es desconociéndola, no viéndola. Es decir, ¿Qué la significa? persona no la expone ni la reprime. Lo que hace es suprimirla. Ajá. No la ve, no la ve. Un ejemplo de esto puede ser, dije, el Dalai Lama, Messi es una estructura que suprime la ira, no la ve, busca un mundo de tranquilidad, un mundo de paz. Bien, ahí tenés tres formas de ver la ira: exponerla, reprimirla o suprimirla. Sí. Las personas que exponen la ira son las estructuras 8, las personas que reprimen la ira son las estructuras 1 y las personas que suprimen la ira son las personas 9. Y ahí tenés, dentro de lo que es el mandala del sistema del enneagrama, las tres estructuras que conformen la triada visceral o instintiva. Ujú, También tenés una triada emotiva. La triada emotiva la conforman los números 2, 3 y 4. ¿Qué es lo que las une a esta triada? El orgullo, la imagen. Hay estructuras de esta triada, hay una estructura que el amor lo expresa en toda su plenitud hacia los demás, hacia el afuera. Vive su vida para el afuera. ¿Sí? Entonces, sí. esta necesidad que tiene, ¿sí? Este miedo a no ser querido, a no ser amado, lo lleva a ir por la vida hipotecando el amor, ¿no? Entonces, con la libretita Sí. va anotando todo lo que va haciendo por los demás. Obviamente, de forma inconsciente, ¿no? Aunque algunos Claro. tienen su libretita a nivel consciente también. Son terriblemente manipuladores del amor. Eso lo exponen el amor, lo podés ver, ¿no? El que te toca el timbre un día: hola Germana, ¿cómo te va? Bien. ¿Por qué no me llamaste ayer? Y porque no estuve, pero me hubiese llamado. ¿Necesitas algo? ¿Estás enferma? Se mete en tu vida, ¿no? Es como que invade en tu vida, ¿no? Llega un Claro. momento
que tenés ganas de decirle, mira, déjame un poco tranquilo, pero son tan buenos, muestran una vena de tanta amabilidad, de tanta generosidad, que en Que el te da fondo, pena. sí, y en el fondo es manipulación, porque lo que buscan es manipularte afectivamente, Claro, desde el punto de vista enfermizo, desde el claro. punto de vista, cuando estás sano, la persona da y no pide nada a cambio. ¿Y cómo sabemos? La gente que queremos saber, ¿y cómo sé qué número soy? Lleno un No, cuestionario, y tenés que me hacen estudiar, leer preguntas, algún no, libro, participar de algún taller, alguna maratón enneagramista. Acá, por eso. olvídate que podamos hacerlo. Fíjate que a veces tenemos talleres de 3 días seguidos, Ujú. ¿sí? Y la persona recién en el último día logra encontrarse en su estructura. No, pero yo digo, si alguien te quiere ir a ver, porque dice, estoy escuchando esta charla del enneagrama con Julio, me encanta, quiero saber más, y te llama y te dice, Julio, quiero ir a verte. ¿Cómo es? ¿Cómo es alguien que te llama No, en y para saber? general lo que hacemos con el sistema del enneagrama son charlas. Pueden Ajá, buscarme en internet y van a encontrar charlas mías de todas formas, de, de estructura, de lo que es el enneagrama, etcétera. Ahora, a través de la pandemia, los cursos son totalmente online, pero antes los hacíamos de forma totalmente presenciales, ¿no? ok. Como O sea, no es que maratones. van a verte como un terapeuta, sino que vos das talleres, explicás No, de qué se como trata. terapeuta, no, como terapeuta lo que hago es tratar de descubrir qué estructura tiene esa persona para ayudar en la cura, para Ah, acelerar la cura. bueno, Entonces, claro, eso. Ujú. conociendo con algunas preguntitas, bueno, ya hace más de 30 años que yo trabajo con este sistema, ¿no? Y a Sí, pesar de que hace 30 años que trabajo con el sistema, soy muy cauteloso, eh, me aseguro totalmente que la persona sea esa estructura. ¿Por qué? Porque esa estructura a mí me va a permitir avanzar en el proyecto de cura, en la cura de la persona, acelerar el paso, no tenerlo tanto tiempo en la clínica. ok. ¿Sí? Entonces yo te llamo y te digo, mira, Julio, voy a hablar, te voy a decir, quiero ir a verte y que me digas, que me ayudes a ver qué número soy y cuáles serían mis características para que me ayude a mí a mejorar cosas El y descubrimiento, a pulir el otras. descubrimiento es, exacto, el descubrimiento es personal. Ok, El descubrimiento es perfecto. personal. ¿Por qué? Porque es muy doloroso el proceso, Germana. Porque lo que vas a descubrir no es tu esencia. Lo que vas a descubrir es tu número. Y tu número, vos no sos tu número. Ah, claro. Tu número es tu máscara. Pero hay Tu que número es la sacársela o falsa no. imagen tuya. Hay ¿Entendés? que sacársela, ¿sí o no? Aunque duela. Hay que tirarla. Lo que el enneagrama te ayuda es a descubrir tu esencia quitándote las máscaras que no te permitieron ser felices. ¿Por qué te va mal con tu pareja? ¿Por qué tenés tantas enfermedades? ¿Por qué tenés tantas fobias? ¿Por qué tenés ataques de pánico? ¿Por qué no podés generar un buen vínculo con los demás? ¿Por qué no podés sostener esos vínculos? ¿Por qué no podés gozar de los vínculos? Claro. ¿Por qué permanentemente trato una compulsión tras otra compulsión? No aprendo de la experiencia. ¿Por qué? Porque vivís actuando de acuerdo a tu máscara y no de acuerdo a lo que a tu esencia. El eneagrama es una transformación, es una alquimia que va del ego al yo. Acá dicen, ¿puede ser tu sombra? ¿Tu máscara? Llámalo como quieres, máscara, sombra, como te guste. Mientras le sigamos poniendo nombre a las cosas y no vayamos a ver la realidad de las cosas, nos va a servir los nombres. Los nombres, la dialéctica es la dialéctica, llámalo como quieras, pero la máscara está, y la máscara hay que destruirla. Bueno, Llamala acá hay más como la preguntas. llamaba Jung, de la forma que quieras, pero la máscara está. Qué lindo. Bueno, acá hay más preguntas, así que aprovechen que está Julio hablando de Enneagrama por si tienen consultas, inquietudes o algo, que las contesta ahora. Ahora, otra pregunta más llegó y dice, Julio, una vez que la persona sabe cuál es
su estructura, ¿cuál sería el paso a seguir? ¿Siempre tiene que buscar una cura? ¿De qué sería la cura? Conocer la estructura, por ejemplo, a ver, yo no terminé las triadas. Por ejemplo, la triada emotiva es una triada que busca permanentemente generar una imagen, dar una imagen. Trabaja con la imagen. Son muy sensibles. Yo puedo exponer el amor, como les había dicho, puedo guardármelo para mí y ser una persona que desde la mañana hasta la noche vivo emociones diferentes, hoy me siento así, a la tarde me siento asá, a la noche me siento de tal forma. Soy un sube y baja de emociones, un trampolín de emociones, una montaña rusa de emociones. Hipersensible, todo lo que pasa me pasa. Es lo opuesto al otro. En vez de ir para el afuera, lo vivo para el adentro. Y está una tercera, que es la neutral, que es profundamente emotivo, límbico, pero frío. No te lo demuestra. No lo ves, no lo podés tocar, pero está. Como no se quiere comprometer con su imagen para que no caiga, mantiene a las emociones en un estado totalmente neutral, las neutraliza. Claro. Y por último tenés la triada, voy un poco rápido porque sé que dura una hora, ¿no? Esto. Sí, hasta igual, sí. La triada mental, que está dominada por el miedo. Entonces tenés una estructura que es la 6, la 7 y la 5, 6 y 7. Las tres manejan el miedo. ¿Sí? Algunos son muy introvertidos, como la estructura 5, ¿sí? Muy antisociales, no les gusta la comunicación, no les gusta que lo toquen, no les gusta tocar, permanecen en su mundo privado, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, qué sé yo, como fue Borges, como fue Einstein, como es Bill Gates, personalidades de estructura 5, ¿sí? Que no las vas a ver en las redes, gente que no le gusta el Facebook, ni quiere tener Facebook, no tiene contestadores telefónicos para no devolverte la llamada. Y están los opuestos, que son mentales, pero que son como una especie de monos, ¿no? Que están de rama en rama, de boliche en boliche, de fernet en fernet, que le gusta, que los maneja el miedo, pero trabajan una subpasión que es la que conocemos como la gula, ¿no? Todo es poco, ¿no? Dentro de esta estructura mental, que la llamamos número 7, esta estructura 7, se da muy claramente las adicciones, por ejemplo. Ah, mira. Y una intermedia es la estructura 6, que es una estructura que tiene muchos miedos a ser traicionados, a ser abandonados, que consultan todo, que preguntan todo, porque tienen una ética muy fuerte, pero es una ética no kantiana, es una ética a ver si me echan la culpa. Entonces, para evitar que me echen la culpa, consulto, pregunto y después decido. Por eso los mentales son los más lentos en tomar decisiones. La triada instintiva, la visceral, la que pica, ¿sí? La reptiliana, toma decisiones al momento, sin pensar. En segundo lugar, las emotivas y por último... ¿Cómo? Está llena de cicatrices esa. Y yo diría que no, que los que están llenos de cicatrices son los que están alrededor de ellos. Ah, eso es muy bueno, exactamente. Claro. Esa vacía y no ves lo que va volteando, claro. No tienen problema de estómago, se lo sacan todo, lanzan todo, ¿sí? Claro. Mira, acá entonces, dicen, ¿vos recomendás leer el libro de El Caballero de la Armadura Oxidada? Sí, es un libro de autoayuda, pero no tiene nada que ver con el sistema del Enneagrama. Ah, ok. Sí, sí. Okay. Es un libro de crecimiento espiritual. Te ayuda a ver cómo uno avanza desde el ego al yo, pero de otra mirada, de otra postura. Claro, perfecto. Lo importante es, en primer lugar, poder
descubrirse en una triada. ¿Soy instintivo? ¿Soy emotivo? Sí. ¿O soy pensante? ¿Soy neocórtex? Eso es lo más importante. Primero saber qué triada soy y después ir viendo qué Y puedo. después podés entrar a delimitar tu estructura, tu patrón de funcionamiento, ¿no? Ujú. Eso es lo primero. Pasa Sí, que al principio, todos los que nos están escuchando van a decir, yo tengo un poquito de cada una. claro. No, eso es al principio, es como un difusor, ¿no? Que ves todo difuso. Eh, con el tiempo, analizándote, trabajando tu estructura, separando tus miedos, tus pasiones, tus fijaciones, ahí te vas a dar cuenta exactamente qué estructura sos. Eso es lo más importante. Claro, como más definido y soy así. Y Más tengo que definido. trabajar sobre eso. Lógicamente que uno con tantos años de manejar el sistema, eh, yo no manejo en mi vida otro sistema que no sea el del Enneagrama. Ujú. Es un sistema que te permite entrar en la periferia de la persona y poder ver lo Sí. que le está pasando. Poder Ujú. ver cómo siente, cómo piensa, cómo actúa. Ujú. El lenguaje corporal tiene mucho que ver también en esto, ¿sí? En el caso tuyo, yo, por tu forma de hablar, por tu forma de ser, por tu forma de moverte, Germana, estás dentro de la triada, y no creo equivocarme, dentro de la triada emotiva, límbica, ¿no? Es Puede decir, todo ser, lo que sí, sí, pasa, todo lo que pasa a tu alrededor te pasa, manejas los sentimientos y manipulás también a través de los sentimientos, ¿no? sí. Eh, se nota, pero bueno, también las personas muy activas, ¿no? Eh, son fáciles de... Hay algunos patrones de funcionamiento, algunas estructuras que son más fáciles de poder observar. El tema es el siguiente, cuando uno está enfermo, cuando uno no Sí, está sano, digo ujú. enfermo cuando ha perdido el eje de equilibrio. Sí, perfecto. Ujú. Cuando uno está fuera de su equilibrio, como está ahora, como estuvo la humanidad y el mundo y la Tierra, que estaba fuera de equilibrio y se tuvo que equilibrar por sí solo con esta Ujú. pandemia, y esperemos que hayamos aprendido algo de esta pandemia, ¿no? Porque si no, no nos sirvió de nada. La pandemia lo que está buscando es un equilibrio. Yo estuve hasta hace unos meses, bastante tiempo en México, y, y en México podés, Acapulco, que eran aguas totalmente contaminadas, hoy son aguas transparentes con peces de colores. Acapulco hacía siglos que no veía pececitos de colores. Los puertos, por ejemplo, el puerto de ¿Y eso qué Veracruz, significa? es un puerto que no se veían los delfines y hoy ya se ven delfines. Es decir, la Tierra está encontrando un nuevo equilibrio, ¿no? Y lo necesitaba porque el hombre había destruido el planeta, lo estamos destruyendo. Esperemos que hayamos aprendido algo de esto, ¿no? Que salgamos con un aprendizaje. Si no va a venir otra pandemia peor, seguro. ¿Y Es cuál sería lógico esto. tu visión así de esto? ¿Ves que estamos realmente tomando conciencia o nos falta un par de cachetazos más para Yo creo que despertarnos? a ver, yo a lo largo de mi vida, yo Ujú. descubrí, y lo digo siempre, que no hay bien ni mal, que no hay cielo ni infierno, hay equilibrio. Ujú. La Tierra es un lugar que fue creado con mucho amor, está sostenido con mucho amor eh, y necesita equilibrio. Mi vida necesita equilibrio, tu vida necesita equilibrio, todos necesitamos equilibrio. La enfermedad es un repliegue, es decir, un desequilibrio. En vez de avanzar, me repliego, retrocedo, me estanco.
Todo en la vida es equilibrio. El sistema del eneagrama te enseña a equilibrarte. Claro. Pero a través, lamentablemente al principio, del dolor, ¿no? Cuando una persona está sana, transita por todas las estructuras del sistema. Si bien hay un predominio de una estructura, viajas por todas. No tenés problema en viajar por todo el sistema. Cuando estás enfermo, directamente no viajás en el sistema del eneagrama, te encajonás en una estructura y de ahí no salís. Es lo que conocemos, a ver, en psicología como mecanismos de defensas. Cuanto mayor sean tus mecanismos, cuanto más mecanismos de defensas utilices, más sano estás. Los neuropsiquiátricos están llenos de personas que han manejado uno o dos mecanismos de defensas. Entonces, lógicamente, que no han podido manejar sus vidas, se desequilibraron y terminaron, bueno, en una psicosis, una esquizofrenia, lo que fuera, ¿no? Claro, claro. Mirá, qué interesante. Todo es equilibrio, Germana, todo. Y el sistema del eneagrama es el sistema que te permite encontrar tu equilibrio. Pero tenés que tener audacia para encontrarte, ganas de destrozar las máscaras, porque hay un orden. El ego, no el yo, el ego, la falsa imagen de nosotros mismos, tiene un orden. Este orden en el que vivimos, el orden donde el fin justifica los medios, la sociedad de consumo me fascina, la mentira está instalada en mi vida, el desorden está en mi vida, eso es un orden, claro, del cual el ego te dice, no salgas y acá estás bien. Claro, en tu zona de confort. Tenés que salir del orden al desorden. Claro. El desorden, ahí te vas a encontrar con el yo, con tu esencia, y te va a decir esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Claro. Y de este desorden va a salir un reordenamiento. Fíjate, la Tierra vivía un orden, claro, un mal orden, un orden del ego. La Tierra vivía en un orden desastroso. Vino el desorden, la pandemia fue el desorden. La pandemia nos muestra todo lo que tenemos que equilibrar, todo lo que tenemos que empezar a trabajar, para cuando salgamos de la pandemia tener un reordenamiento de nuestras vidas. El sistema es muy parecido, el sistema del eneagrama es muy parecido. Bueno, más preguntas antes que se nos corte esta comunicación, empiezan a salir todas las preguntas, nos dicen... Vos, otra pregunta que llega, ¿vos en un momento de tu vida podés ser un número y en otro momento otro número? No. La estructura, no hablemos de número, hablemos de estructura más que nada, ¿no? Porque no, hablar de número es como que no tiene nada que ver con la numerología, por ejemplo, esto, ¿eh? Nada que ver. Claro. Esto no es un sistema profético, ni adivinatorio, ni nada por el estilo, ¿sí? La estructura que se genera a los 6, 7 añitos, que se empieza a generar, ¿sí? Con esa estructura morís. Okay. No la podés cambiar. Lo que sucede cuando estás equilibrado, transitas por todos los números, por todas las estructuras. Eso sería lo cuando equilibrado. Cuando estás desequilibrado, te adherís a uno. Ah, ok. Entonces, estar equilibrado es poder transitar y fluir entre todas las estructuras. Y cuando estás estancado es como... A pesar de que siempre va a predominar una. Claro, una siempre va a predominar. Y me muevo en todas. Si no es como el agua estancada. O sea, la naturaleza misma dice... El agua y cuando estoy desequilibrado, no me puedo mover por ninguna otra. O me muevo tomando lo peor de cada estructura. Claro, claro. Otra pregunta que llega. Charan, ¿hasta qué punto el comportamiento defensivo es equilibrado? A mayor salud, mayor mecanismo de defensa. A menor salud, menos mecanismo de defensa. Ok, perfecto. Es así de simple, es una regla. Y después, antes de que se nos corte, salieron varias veces las preguntas
de gente que se fue uniendo y quería saber el origen del eneagrama. Y vos lo contaste muy al principio, quizás está El bueno, origen se porque es de hace... pierde, sí, se pierde en la historia. Eh, Nace posiblemente en las comunidades sufíes, que son los maestros espirituales musulmanes, Ajá, pero también tiene muchas raíces de los padres del desierto, de los primeros cristianos, de las comunidades anteriores a Cristo, se revé en la Edad Media, no tiene el origen muy certero, porque fue una tradición que se transmitió de boca en boca. bueno, quiere decir que si algo hoy, en 2021 existe, es que la verdad se mantuvo y hay que respetar porque hace muchísimo tiempo que se habla de esto, así que debe tener mucho de sustento y de real, ¿verdad? ¿No? Porque se mantiene, hoy se Cuando vos sigue. te, Germana, cuando vos te descubrís en una estructura eh, y te descubrís, eh, vivís una emoción muy grande, porque podés ver te das cuenta, ¿sí?, de que sostuviste una máscara que lo único que hizo fue a lo largo de toda tu vida desequilibrarte. Me encanta. Te digo, no sé, me imagino que todas las personas que están conectadas deben quizás pensar lo mismo, pero yo tengo una gana de saber qué estructura estoy, así que, pero sin lugar a dudas, voy a averiguar y voy a ir a verte porque me dejaste como con muchísimas ganas de saber y arrancar esa máscara de una vez por todas, quemarla y decirle, chau, chau, máscara, no te quiero más. O no, o no. O no. Sí, sí, ¿Por sí, o qué? no. Porque hay gente que se ha mantenido muy sana, muy equilibrada y no necesita tirar máscara. Es muy difícil encontrar una persona sin máscara, ¿sí? Porque aún grandes personajes de la historia, santos, místicos, han tenido que destruir máscaras. Ajá, mira, ¿Sí? claro. El Dalai Lama, su santidad, o el Papa Francisco, o grandes místicos de nuestra época, tienen también sus máscaras. Menores, chiquitas. Es muy difícil encontrar un ser humano sin máscaras. Es muy Entonces sí que difícil. está bien tenerla, pero No está atrás bien, estar pero es muy equilibrado. difícil en que las máscaras caigan todas. Siempre alguna vamos a sostener. Ok, Porque esa ah, máscara va a ser nuestra defensa frente al mundo. claro, claro. Sería eso el Cuanto más objetivo, ¿no? máscaras tengas, más Sí, enfermo estás. Cuanto menos máscaras tengas, más sano estás. eso es. Entonces así vamos a cerrar esta charla con este cierre que me encantó. O sea, cuanto más máscaras tenés, más enfermo estás. Cuanto menos máscaras tenés, más sano estás. No vas a quedarte Más sin ninguna equilibrado, máscara, pero trata de ir más liviano en la cara, por lo menos. por lo menos. Así que bueno, me encantó. Gracias, Julio. La verdad que fue una charla No, no, cuando quieras la continuamos. sí, porque aparte yo acá puse otras cosas que vos hacés de grafología, hay un montón de cosas que escribí de más, así que tenemos tela para cortar, pero antes de que se cierre esta charla, queríamos hacerte la última pregunta, que es la pregunta de cierre final, y es que vamos a bajar un telón, cerrando esta charla, y te vamos a preguntar de qué color Julio Cavalli quiere que sea su telón de cierre. Un color azul. Azul. Perfecto. Bueno, entonces, bajamos un telón azul fuerte para Julio y te damos las gracias por esta maravillosa charla y vamos con los enneagramas a saber más, por lo menos de mi lado, dalo por hecho. Gracias, gracias, gracias. Chao a todos los que se conectaron. Anda a tomar un vaso de agua, Julio, por favor, y a los demás, un excelente fin de domingo. Chau, chau, chau. Gracias. Bien. A ver si podemos conectarnos. Hola, ¿qué tal? Encantadísima. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Un placer, un Muy orgullo. bien, gracias a Gracias. Dios, muy bien. Sí. De mano de la tecnología, ¿no?
Sí, estoy viendo que no sé si hay buena luz o no. No pasa nada, igual tenés tantas cosas interesantes para contar y compartir que la luz es lo de menos y nos interesa tu Está bien, mensaje. bueno. Así, así que bueno, bienvenidos a todos los que se están uniendo a este ciclo de charlas Camino del Alma, donde estamos hablando de distintas terapias, distintas terapeutas, distintas alternativas, muchas veces se repiten, pero todas son únicas y especiales porque cada persona es única y especial, así que por más que sea un mismo tema, está abordado por distinta gente, entonces como que cada uno le pone su impronta, ¿no? A lo que hace. Así que antes de arrancar, tenemos una pregunta, Julio, que es como un disparador, ¿no? Una pregunta como para romper el hielo para la gente que no te conoce o te va a conocer un poco más. Así que cuando estás, ahí va, la pregunta es, ¿qué quería hacer Julio cuando era un niño? ¡Tarán! Pediatra. No, ¿y eso? Quería ser pediatra y de hecho estudié un tiempo medicina, Ajá, pero no era lo mío. No, no. sí. Pero mirá, bueno, pero siempre es en ayudar al otro, ¿no? Porque dicen que los Sí, pediatras dentro son de los... lo, claro, dentro de la, terminé dentro de lo que eran las ramas de la salud, sí. Claro, es muy interesante porque, ¿sabes qué, Julio? Cuando hacemos esta pregunta, muchas veces, me arriesgaría a decir que el 100% de las veces, la persona con la que charlamos en este ciclo de charlas termina haciendo de alguna forma u otra lo que su niño quería hacer en su momento, ¿no? Y es muy Sí, lindo bueno, eso. de hecho me he dedicado por muchos años a la clínica infantil, ¿no? Claro, mirá, es así. Así que bueno, qué gracioso. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar de eneagrama. Entonces, Sí, vamos a arrancar a ver preguntando qué es. el post que salió, me parece está erróneo, porque dice enneagramas y grafopatología. Sí, es- está mal, es verdad. Vamos a hablar solo de eneagramas. Y es singular. Vamos a hablar de enneagrama. Eh, bueno, a ver, para los que no lo conocen, el enneagrama es un sistema que reconoce 9 estilos de funcionamiento, 9 formas de ser, 9 formas de pensar, 9 formas de actuar, 9 formas de sentir. Ujú. Es uno de los sistemas quizás más importantes de la actualidad para poder encontrarse uno mismo y encontrar a los demás. Eh, Su origen se pierde en siglos anteriores, lo rescatan el sistema los sufíes, las comunidades cristianas, por eso tiene su origen en lo que es el aspecto espiritual. El sistema del eneagrama es ante todo un sistema espiritual, ¿m? Un sistema psicoespiritual. ¿Por qué? Ajá, Porque lo que intenta el eneagrama es que descubras cuál es tu máscara, la máscara con la que vos actuás, con la que yo actúo diariamente, que son las máscaras del ego, no son las máscaras del yo. Entonces, con estas máscaras nos movemos, con estas máscaras nos manejamos, con estas máscaras fingimos ser lo que no somos. ¿qué sería? Son 9 patrones de Ajá, funcionamiento, son 9 estructuras. No tienen nombre, se las conoce por número. La estructura 1, la estructura 8, la estructura 6, la estructura 9. Son 9 estructuras. No significa que la estructura 2 sea más importante que la 1, ni la 5 más importante o menos importante que la 6. No, no, no. La tipología habla de 9 estructuras para no generar ningún tipo de prejuicios. ¿Mm? ajá, Eh, Vuelvo a repetirte, Germana, nacen en las comunidades fundamentalmente sufíes y cristianas. sí.
Esto tiene que ver un poco con, para poder entender el sistema del eneagrama, tenemos que entender que nacemos desde el punto de vista orgánico, nacemos en un ambiente determinado. Ujú. Cuando una persona nace, lo que trae es una energía temperamental, lo que conocemos como temperamento. El temperamento es lo heredado, es lo genético, no es lo adquirido. Ajá, Entonces, una mamá puede tener mellizos o gemelos y ser uno completamente diferente al otro, temperamentalmente hablando, ¿sí? ¿Por qué? claro. Porque hay que ver la energía temperamental de uno, de dónde proviene, dentro del genoma humano, y el otro nene, de dónde tomó su energía temperamental. Mira, por más que hayan sido concebidos en Lógicamente, el mismo momento, no tiene nada que ver. sí, no importa, porque cada uno trae su energía temperamental, hay que ver de dónde la toma, de qué antepasado la toma, mediato o inmediato. Ajá, Eh, bien, esto es lo que traemos. Traemos un temperamento, sí, traemos algo no adquirido, algo eminentemente genético. Pero cada uno de nosotros cae en un ambiente determinado, un ambiente bueno o un ambiente malo, un ambiente claro. querido o un ambiente no querido, un ambiente aceptado o un ambiente rechazado, un ambiente con lujos o un ambiente totalmente paupérrico o totalmente vulnerable. Cada uno cae en un ambiente. ¿Qué es lo que Sí. hace el ambiente? El ambiente lo que hace es modificar al temperamento. Lo modifica. Del resultado de esa modificación de ambiente sobre temperamento es lo que conocemos como carácter, es lo que conocemos como personalidad. Sí, Y cada uno va a tener un carácter o una personalidad diferente. Para el sistema del eneagrama, la esencia de una persona, lo que realmente es, está en el nacimiento y dura los primeros años de vida. Ya a los 4, 5 años, el nene lo que ha logrado es empezar a generar un carácter, un patrón de funcionamiento, una manera de desenvolverse en el mundo, sí. que va a ser el resultado de esa energía temperamental que trajo con el ambiente donde se crió. Y se fusionan esas dos, claro. Se fusionaron y genera una estructura. Ahí es donde parte el sistema del eneagrama. El sistema del eneagrama habla de 9 estructuras. Ajá, 9. Dividida por triadas. A ver, por neurociencias sabemos que no hay solamente un cerebro, ¿no? Participamos de 3 cerebros. ah, ¿cómo sería eso? Wow. Claro, a ver, tenemos un cerebro, Ujú. bueno, hay gente que no tiene cerebro directamente, ¿no? Bueno, eso es una realidad también. Se- ya lo sabemos y se lo olvidó en el útero, ¿no? Quedó ahí. Pero digamos que la mayoría tenemos 3 cerebros. Un Sí. cerebro primitivo, que fue el primer cerebro que se generó en el ser humano, es el cerebro instintivo, el cerebro del hombre de las cavernas, eh, es el cerebro que se lo conoce en neurociencia como cerebro reptiliano, de reptil. Es el Ajá, cerebro que actúa,
que no piensa, que no siente, que actúa, ¿no? Es el cerebro más, pero más primitivo de todos, y es el que, el primero en formarse en el ser humano. Es el instintivo, vuelvo a repetir, el de los hombres de las cavernas, donde no había mujer, había hembra, donde no había hijos, había cría, donde subsistir y conservarse en ese mundo era lo fundamental. Es el primer cerebro, el cerebro que picaba, que mordía, que atacaba, donde el sentimiento no existía en ese momento. Bien, ese cerebro todavía existe en el ser humano. Es la persona del hacer, la persona instintiva, la persona que reacciona mal, la persona que, a ver, desde el punto de vista enfermo, es la persona que golpea, que no tiene filtros, que dice lo que siente, que todo es a los golpes, que todo es violencia. Y desde el punto de vista sano, la persona que no deja para mañana lo que tiene que hacer hoy, la persona que actúa diariamente, que se compromete, que es que su vida es el resultante de una acción permanente, de querer ser justiciero, de ayudar a los demás en la justicia, líderes natos. Sí. Esas son las personas que trabajan con el predominio. Fíjate, Germana, que no hablo de exclusividad, hablo de predominio. Sí, perfecto, Sí. clarísimo. La persona predomina en él uno de los tres cerebros. Ajá. En el caso de los instintivos, predomina el cerebro reptiliano, que eso no excluye a los otros dos, que ahora voy a hablar de ellos. Sí. Pasan millones y millones de siglos y surge en el ser humano un segundo cerebro. Lo estoy haciendo lo más didáctico que puedo, ¿no? Sí, para que podamos entender, me incluyo. Sí, y por el tiempo que tenemos. Sí. Nace lo que es el cerebro límbico, Sí. el cerebro emotivo, el cerebro del corazón. Es decir, el hombre de las cavernas ya no tiene solamente hembra, tiene mujer, ya no tiene solamente cría, tiene hijos. Ay, mira, claro. Empieza el sentimiento, empieza las emociones, empieza la empatía, empieza la compasión por el otro. Ese segundo cerebro tiene, o sea, las personas que utilizan el predominio de este cerebro son más sociables, ¿no? Los anteriores, los reptilianos, eran bastante antisociales, son antisociales. En cambio, los emotivos son sociables, generan empatía, buscan ayudar, buscan manipular a través del amor. Son personas muy sensibles, personas a veces hipersensibles, pero donde lo emotivo está a flor de piel. Por último, el tercer cerebro que hablan las neurociencias es el neocórtex. Neocórtex o mental, cerebral. Sí. Sería el tercer cerebro y el último que se ha gestado en el ser humano. Son las personas que piensan en primer lugar, que no hacen ni sienten, piensan. Antes de actuar piensan, antes de sentir inclusive, piensan. Es el último cerebro que se genera en el ser humano dentro de esta triada que se llama tricerebros, ¿no? Los tres cerebros que maneja el ser humano. Acá dice, mira,
por ejemplo, Susana, ¿no? Que están preguntando. Entonces, según lo que estás diciendo, ¿son 3 en uno? Sí, O, ok, triuno, ok. triuno. Porque también me habían Sí, sí, sí. preguntado, ¿estos cerebros que vos hablas son físicos? ¿Dónde están? Por ejemplo, si abrimos la cabeza, ¿dónde están? ¿Están en... No, el cerebro es uno, Ajá, pero las partes, eh, las neurociencias lo separan de forma metodológica, ¿no es cierto? ¿Dónde está ujú, ubicado? perfecto, Pero sí, hablamos siempre Ojo que hay algunos neurocientistas que no están de acuerdo con esto, claro. ¿sí? Y hay otros ¿Y que los sí, estamos dentro de... enneagramas? El En sistema qué del parte? enneagrama trabaja, su fundamentación está dada en el cerebro triuno. Ah, ok. Para el sistema del enneagrama hay personas instintivas, hay personas emotivas y hay personas mentales. Ajá. ¿Y en una No es sesión que cómo se seamos hace? exclusivamente eso. Tenemos una Ujú, preponderancia a actuar con uno de los tres cerebros. claro, Pero claro. la Acá me preguntan, preponderancia. claro, acá me preguntan, pero ¿cómo sería una sesión de enneagrama exactamente? ¿Es No una hay sesiones consulta? de enneagrama. Ah, No hay sesiones de enneagrama. El enneagrama es un sistema que te ayuda a vos como coach, a vos como terapeuta, a vos como, no sé, como ser humano que quiere ayudar a los demás. Pero no es una que viene un paciente y yo trabajo y le leo o le proyecto el sistema. No, el sistema es un sistema que hay que aprenderlo, que hay que estudiarlo, ¿no? Y que depende claro. cuál es tu profesión, lo puedas aplicar. En el caso de la psicología, se aplica dentro de lo que es el coaching, dentro de lo que es el counseling, dentro de lo que es la psicología, la terapia. Claro, un ¿Sí? método que se utiliza para... Eh, las comunidades religiosas la utilizan desde el punto de vista espiritual. Ahora voy a explicar un poquito, ¿no? En qué consiste. Ok, Eh, El marketing lamentablemente también lo utiliza porque una empresa necesita un vendedor, un excelente vendedor, entonces sabemos qué estructura es la que necesitamos ubicar en una selección de personal, por ejemplo. claro, acá nos dicen que funciona como una CPU, como son programas en distintas partes de nuestro cerebro que funciona como una CPU, como una Eso no computadora. es, el cerebro es una CPU, porque el cerebro trabaja en red. Ya no hay más hemisferios derechos o hemisferios izquierdos. Como Claro, decíamos antes, las neurociencias ya nos dijeron que no existe eso. Si a mí como Julio me quitan la mitad de un hemisferio, el otro hemisferio va a tomar todas las funciones del extirpado, porque el cerebro trabaja en red, ¿no? claro. Eh, todo esto de que hay un cerebro, un hemisferio que trabaja sobre el otro, no, sí están divididos, lógicamente, que cuando manejo la parte matemática, manejo el cerebro izquierdo y cuando manejo toda la parte creatividad, manejo el derecho, de acuerdo, pero si a mí me extirpan un hemisferio, el otro va a tomar todas las funciones del extirpado. Esa es la Claro. maravilla del cerebro humano, ¿no? Que trabaja en red. Entonces, ¿Y el cómo se hace CPU para es el saber ese cerebro. número? Me pregunta, ¿Cómo? ¿cómo se hace para saber qué número soy? ¿Hay algún tipo de Ahora sistema? avanzo un poquito. No es fácil, no es fácil. Ajá, Eh, el sistema habla de 9 estructuras, 9 formas de pensar, 9 formas de sentir, 9 formas de actuar. Eh, Según estas triadas, tenemos una triada, como les dije, instintiva, ujú, una triada visceral, una triada que nace de las vísceras, cuyo sí, primer verbo es el actuar. Tenemos otra triada, que es la triada del corazón, la triada emotiva, que es la triada eh, que se preocupa por la imagen, por el orgullo, por la vanidad.
Y hay una triada eminentemente neocórtex o cerebral que lo único que busca es ver y manejar el miedo. Los neocórtex son personas miedosas. Ajá. Los emotivos son personas generalmente orgullosas. Y los viscerales son personas generalmente iracundas. Los maneja la ira. Ok. Muy interesante. A ver, tomemos los viscerales, Sí. los instintivos. Hay tres formas, la pasión que los maneja, la pasión que domina a estas tres estructuras que forman lo visceral, se lo conoce como estructura 1, estructura 8 y estructura 9. Estas estructuras mantienen los tres una misma pasión, la Ujú. ira, el remordimiento, la bronca. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres? Que hay tres formas en el mundo de manifestar la ira, solamente tres. O la expongo, te la hago ver, te la muestro, te intimido, te doy miedo. Sí. Si tengo que darte un tortazo, te doy un tortazo. Si tengo que Claro, pegar, sí, sí. pego. Si tengo que luchar, lucho. Si tengo que gritar, grito. La expongo la ira. Te la puedo mostrar. En diferentes niveles. Sano, enfermo o en un término medio. El Claro. sistema del eneagrama, lo primero que tiene que distinguir es el grado de sanidad de la persona. No es lo mismo una persona visceral sana, como fue Luther King. Martin Luther King fue una estructura visceral sana, como es el Dalai Lama, que es una estructura visceral sana, a una estructura enferma, como puede ser el violento de género, el que abusó de un nene, no sé, Sí. estoy imaginando, ¿no? El que te mata, el que te tira el cordón de la vereda sin ningún tipo de piedad. Entonces, todo tiene que ver también con el nivel de sanidad, de neurosis de una persona. Ujú. Entonces, la ira, tengo tres formas de expresarla. O la muestro, te intimido. Caso contrario, lo opuesto. Si no la expongo, ¿qué hago? La reprimo. Me la Claro. guardo. Entonces, toda la bronca va por dentro. Es decir, preparo el veneno para mi enemigo, pero termino tomándomelo yo. Claro. Y me enfermo y todo eso, no sé. En cambio, el otro, el que expone la ira, te abre la boca y te tira el veneno adentro de la boca. No Claro. se lo va a tomar él. Esas son dos formas. La expongo la ira o la reprimo. Ujú. ¿Sí? Ira manifestada, dentro de lo que es psicología, ira reprimida. Sí. Pero hay una tercera forma de expresar la ira, que es desconociéndola, no viéndola. Es decir, ¿Qué la significa? persona no la expone ni la reprime. Lo que hace es suprimirla. Ajá. No la ve, no la ve. Un ejemplo de esto puede ser, dije, el Dalai Lama, Messi es una estructura que suprime la ira, no la ve, busca un mundo de tranquilidad, un mundo de paz. Bien, ahí tenés tres formas de ver la ira: exponerla, reprimirla o suprimirla. Sí. Las personas que exponen la ira son las estructuras 8, las personas que reprimen la ira son las estructuras 1 y las personas que suprimen la ira son las personas 9. Y ahí tenés, dentro de lo que es el mandala del sistema del eneagrama, las tres estructuras que conformen la triada visceral o instintiva. Ujú. También tenés una triada emotiva. La triada emotiva la conforman los números 2, 3 y 4.
¿Qué es lo que las une a esta triada? El orgullo, la imagen, la estructura, hay estructuras de esta triada, hay una estructura que el amor lo expresa en toda su plenitud hacia los demás, hacia el afuera. Vive su vida para el afuera. ¿Sí? Entonces, Sí. esta necesidad que tiene, ¿sí? Este miedo a no ser querido, a no ser amado, lo lleva a ir por la vida hipotecando el amor, ¿no? Entonces, con la libretita Sí, va anotando todo lo que va haciendo por los demás. Obviamente, de forma inconsciente, ¿no? Aunque algunos claro. tienen su libretita a nivel consciente también. Son terriblemente manipuladores del amor. Eso lo exponen el amor, lo podés ver, ¿no? Ese, el que te toca el timbre un día, hola Germana, ¿cómo te va? Bien, ¿por qué no me llamaste ayer? Y porque no estuve, pero me hubiese llamado, necesitas algo, estás enferma, se mete en tu vida, ¿no? Es como que invade en tu vida, ¿no? Llega un Claro. momento que tenés ganas de decirle, mira, déjame un poco tranquilo, pero son tan buenos, muestran una vena de tanta amabilidad, de tanta generosidad, que en Que el te da fondo, pena. sí, y en el fondo es manipulación, porque lo que buscan es manipularte afectivamente, Claro, desde el punto de vista enfermizo, desde el claro. punto de vista, cuando estás sano, la persona da y no pide nada a cambio. ¿Y cómo sabemos? La gente que queremos saber, ¿y cómo sé qué número soy? Que lleno un No, cuestionario, y tenés que me haces estudiar, leer preguntas, algún no, libro, participar de algún taller, alguna maratón enneagramista. Acá, por eso. olvídate que podamos hacerlo. Fíjate que a veces tenemos talleres de 3 días seguidos, Ujú. ¿sí? Y la persona recién en el último día logra encontrarse en su estructura. No, pero yo digo, si alguien te quiere ir a ver, porque dice, estoy escuchando esta charla del enneagrama con Julio, me encanta, quiero saber más, y te llama y te dice, Julio, quiero ir a verte. ¿Cómo es alguien que te llama No, en y para saber? general lo que hacemos con el sistema del enneagrama son charlas. Pueden Ajá, buscarme en internet y van a encontrar charlas mías de todas formas, de estructura, de lo que es el enneagrama, etcétera. Ahora, a través de la pandemia, los cursos son totalmente online, pero antes los hacíamos de forma totalmente presenciales, ¿no? ah, ok. Como O sea, no es que van maratones. a verte como un terapeuta, sino que vos das talleres, No, explicás de qué se como trata. terapeuta, no, como terapeuta lo que hago es tratar de descubrir qué estructura tiene esa persona para ayudar en la cura, para acelerar la Ah, cura. bueno, Entonces, claro, eso. Ujú. conociendo con algunas preguntitas, bueno, ya hace más de 30 años que yo trabajo con este sistema, ¿no? Y a Sí, pesar de que hace 30 años que trabajo con el sistema, soy muy cauteloso, eh, me aseguro totalmente que la persona sea esa estructura. ¿Por qué? Porque esa estructura a mí me va a permitir avanzar en el proyecto de cura, en la cura de la persona, acelerar el paso, no tenerlo tanto tiempo en la clínica. ok. ¿Sí? Entonces yo te llamo y te digo, mira, Julio, voy a hablar. Te voy a decir, quiero ir a verte y que me digas, que me ayudes a ver qué número soy y cuáles serían mis características para que me ayude a mí a mejorar cosas El y descubrimiento, a pulir el otras. descubrimiento es, exacto, el descubrimiento es personal. Ok, El descubrimiento es perfecto. personal. ¿Por qué? Porque es muy doloroso el proceso, Germana. Porque lo que vas a descubrir no es tu esencia. Lo que vas a descubrir es tu número. Y tu número, vos no sos tu número. Ah, claro. Tu número es tu máscara. Pero hay Tu que número es la sacársela o falsa no. imagen tuya. Hay que ¿Entendés? sacársela, ¿sí o no? Aunque Hay duela. que tirarla. Lo que el enneagrama te ayuda es a descubrir tu esencia quitándote las máscaras que no te permitieron ser felices. ¿Por qué te va mal con tu pareja? ¿Por qué tenés tantas enfermedades? ¿Por qué tenés tantas fobias? ¿Por qué tenés ataques de pánico? ¿Por qué no podés generar un buen vínculo con los demás? ¿Por qué no podés sostener esos vínculos? ¿Por qué no podés gozar de los vínculos?
Claro. ¿Por qué permanentemente trato una compulsión tras otra compulsión? No aprendo de la experiencia. ¿Por qué? Porque vivís actuando de acuerdo a tu máscara y no de acuerdo a tu esencia. El eneagrama es una transformación, es una alquimia que va del ego al yo. Acá dicen, ¿puede ser tu sombra, tu máscara? Llámalo como quieres, máscara, sombra, como te guste. Mientras le sigamos poniendo nombre a las cosas y no vayamos a ver la realidad de las cosas, nos va a servir los nombres. Los nombres, la dialéctica es la dialéctica, llámalo como quieras, pero la máscara está, y la máscara hay que destruirla. Bueno, Llamala acá hay más como la preguntas. llamaba Jung, de la forma que quieras, pero la máscara está. Qué lindo. Bueno, acá hay más preguntas, así que aprovechen que está Julio hablando de Enneagrama por si tienen consultas, inquietudes o algo, que las contesta ahora. Ahora, otra pregunta más llegó y dice, Julio, una vez que la persona sabe cuál es su estructura, ¿cuál sería el paso a seguir? ¿Siempre tiene que buscar una cura? ¿De qué sería la cura? Conocer la estructura, por ejemplo, a ver, yo no terminé las triadas. Por ejemplo, la triada emotiva es una triada que busca permanentemente generar una imagen, dar una imagen. Trabaja con la imagen. Son muy sensibles. Yo puedo exponer el amor, como les había dicho, puedo guardármelo para mí y ser una persona que desde la mañana hasta la noche vivo emociones diferentes, hoy me siento así, a la tarde me siento asá, a la noche me siento de tal forma. Soy un sube y baja de emociones, un trampolín de emociones, una montaña rusa de emociones. Hipersensible, todo lo que pasa me pasa. Es lo opuesto al otro. En vez de ir para el afuera, lo vivo para el adentro. Y está una tercera, que es la neutral, que es profundamente emotivo, límbico, pero frío. No te lo demuestra. No lo ves, no lo podés tocar, pero está. Como no se quiere comprometer con su imagen para que no caiga, mantiene a las emociones en un estado totalmente neutral, las neutraliza. Claro. Y por último tenés la triada, voy un poco rápido porque sé que dura una hora, ¿no? Esto. Sí, hasta igual. Sí. La triada mental, que está dominada por el miedo. Entonces tenés una estructura que es la 6, la 7 y Sí. la 5, 6 y 7. Las tres manejan el miedo. ¿Sí? Algunos son muy introvertidos, como la estructura 5, ¿sí? Muy antisociales, no le gusta la comunicación, no le gusta que lo toquen, no le gusta tocar, ¿no? Permanecen en su mundo privado, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, qué sé yo, como fue Borges, como fue Einstein, como es Bill Gates, personalidades de estructura 5, ¿sí? Que no las vas a ver en las redes, gente que no le gusta el Facebook, ni quiere tener Facebook, no tiene contestadores telefónicos para no Sí. devolverte la llamada. Y están los opuestos, que son mentales, pero que son como una especie de monos, ¿no? Que están de rama en rama, de boliche en boliche, de fernet en fernet, que le gusta, que los maneja el miedo, pero trabajan una subpasión que es la que conocemos como la gula, ¿no? Todo es poco, Claro. ¿no? Dentro de esta estructura mental, que la llamamos número 7, esta estructura 7 se da muy claramente las adicciones, por ejemplo. Ah, mira. Ujú. Y una intermedia es la estructura 6, que es una estructura que tiene muchos miedos a ser traicionados, a ser abandonados, que consultan todo, que preguntan todo, porque tienen una ética muy fuerte, pero es una ética no kantiana, es una ética a ver si me echan la culpa. Entonces, para evitar que me echen la culpa, consulto, pregunto y después decido. Por eso los mentales son los más lentos en tomar decisiones.
La tríada instintiva, la visceral, la que pica, Sí. ¿sí? La reptiliana, toma decisiones al momento, sin pensar. En segundo lugar, Pero está las llena de emotivas y por cicatrices. último, ¿cómo? Está llena de cicatrices esa. Y yo diría que no, que los que están llenos de cicatrices son los que están alrededor de ellos. Ah, eso es muy bueno, exactamente. Claro. Esa va hacia y va, Eh, no ves lo que va volteando, claro. eh, no tienen problema de estómago, se lo sacan todo, lanzan todo, ¿sí? Claro. Mira, acá dicen, Entonces, ¿vos recomendás leer el libro de El Caballero de la Armadura Oxidada? sí, es un libro de autoayuda, pero no tiene nada que ver con Nada que el ver con sistema del esto. enneagrama. Ah, ok. Sí, sí. Ok, Es un libro de crecimiento espiritual. Te ayuda a ver cómo uno avanza desde el ego al yo, pero de otra mirada, de otra postura. claro, perfecto. Eh, lo importante es, en primer lugar, poder descubrirse en una triada. Soy instintivo, soy emotivo Sí. o soy pensante, soy neocórtex. Eso es lo más importante. Primero saber qué triada soy y después ir viendo qué Y puedo. después podés entrar a delimitar tu estructura, tu patrón de funcionamiento, ¿no? Ujú, Eso es lo primero. Pasa sí, que al principio, todos los que nos están escuchando van a decir, yo tengo un poquito de cada una. claro. No, eso es al principio, es como un difusor, ¿no? Que ves todo difuso. Eh, con el tiempo, analizándote, trabajando tu estructura, separando tus miedos, tus pasiones, tus fijaciones, ahí te vas a dar cuenta exactamente qué estructura sos. Eso es lo más importante. Claro, como más definido y soy así. Y Más tengo que definido. trabajar sobre eso. Lógicamente que uno con tantos años de manejar el sistema, eh, yo no manejo en mi vida otro sistema que no sea el del Enneagrama. Ujú, Es un sistema que te permite entrar en la periferia de la persona y poder ver lo sí, que le está pasando. Poder ujú, ver cómo siente, cómo piensa, cómo actúa. ujú, El lenguaje corporal tiene mucho que ver también en esto, ¿sí? En el caso tuyo, yo, por tu forma de hablar, por tu forma de ser, por tu forma de moverte, Germana, estás dentro de la tirada, y no creo equivocarme, dentro de la tirada emotiva, límbica, ¿no? Es puede decir, todo ser, lo sí, que sí, sí. pasa, todo lo que pasa a tu alrededor te pasa, manejas los sentimientos y manipulás también a través de los sentimientos, ¿no? Mm, Eh, se nota, pero bueno, también las personas muy activas, ¿no? Eh, son fáciles de... Hay algunos patrones de funcionamiento, algunas estructuras que son más fáciles de poder observar. El tema es el siguiente, cuando uno está enfermo, cuando uno no sí, está sano, digo ujú, enfermo cuando ha perdido el eje de equilibrio. sí, perfecto. Ujú, Cuando uno está fuera de su equilibrio, como está ahora, como estuvo la humanidad y el mundo y la Tierra, que estaba fuera de equilibrio y se tuvo que equilibrar por sí solo con esta ujú, pandemia, y esperemos que hayamos aprendido algo de esta pandemia, ¿no? Porque si no, no nos sirvió de nada. La pandemia lo que está buscando es un equilibrio. Yo estuve hasta hace unos meses, bastante tiempo en México, y, y en México podés, Acapulco, que eran aguas totalmente contaminadas, hoy son aguas transparentes con peces de colores. Acapulco hacía siglos que no veía pececitos de colores. Los puertos, por ejemplo, el puerto de ¿y eso qué Veracruz, significa? es un puerto que no se veían los delfines y hoy ya se ven delfines. Es decir, la Tierra está encontrando un nuevo equilibrio, ¿no?
y lo necesitaba porque el hombre había destruido el planeta, lo estamos destruyendo. Esperemos que hayamos aprendido algo de esto, ¿no? Que salgamos con un aprendizaje. Si no, va a venir otra pandemia peor, seguro. ¿Y Es cuál sería lógico esto. tu visión así de esto? ¿Ves que estamos realmente tomando conciencia o nos falta un par de cachetazos más para Yo creo que despertarnos? a ver, yo a lo largo de mi vida, yo Ujú. descubrí, y lo digo siempre, que no hay bien ni mal, que no hay cielo ni infierno, hay equilibrio. Ujú. La Tierra es un lugar que fue creado con mucho amor, está sostenido con mucho amor eh, y necesita equilibrio. Mi vida necesita equilibrio, tu vida necesita equilibrio, todos necesitamos equilibrio. La enfermedad es un repliegue, es decir, un desequilibrio. En vez de avanzar, me repliego, retrocedo, me estanco. Todo en la vida es equilibrio. El sistema del eneagrama te enseña a equilibrarte, Claro. pero a través, lamentablemente al principio, del dolor, ¿no? Cuando una persona está sana, transita por todas las estructuras del sistema. Si bien hay un predominio de una estructura, viajas por todas. No tenés problema en viajar por todo el sistema. Cuando estás enfermo, directamente no viajás en el sistema del eneagrama, te encajonás en una estructura y de ahí no salís. Es lo que Pero conocemos, a ver, en psicología como mecanismos de defensas. Cuanto mayor sean tus mecanismos, cuanto más mecanismos de defensas utilices, más sano estás. Los neuropsiquiátricos están llenos de personas que han manejado uno o dos mecanismos de defensas. Entonces, lógicamente, que no han podido manejar sus vidas, se desequilibraron y terminaron, bueno, en una psicosis, una esquizofrenia, lo que fuera, ¿no? claro, claro. Mirá, qué interesante. Todo, todo, todo es equilibrio, Germana, todo. Y el sistema del eneagrama es el sistema que te permite encontrar tu equilibrio. Y Pero aparte, tenés que tener audacia para encontrarte, ganas de destrozar las máscaras, porque hay un orden. El ego, no el yo, el ego, la falsa imagen de nosotros mismos, tiene un orden. Este orden en el que vivimos, el orden donde el fin justifica los medios, la sociedad de consumo me fascina, la mentira está instalada en mi vida, el desorden está en mi vida, eso es un orden, claro, del cual el ego te dice, no salgas y acá estás bien. claro, en tu zona de Tenés confort, que salir del orden al desorden. El claro, desorden, ahí te vas a encontrar con el yo, con tu esencia, y te va a decir esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. claro, Y de este desorden va a salir un reordenamiento. Fíjate, la Tierra vivía claro, un orden un mal orden, un sí, orden del ego. La Tierra vivía en un orden desastroso. Vino el sí, desorden. La pandemia fue el desorden. La pandemia para nos ordenarnos. muestra todo lo que tenemos que equilibrar, todo lo que tenemos que empezar a trabajar para cuando salgamos de la pandemia tener un reorden, un reordenamiento de nuestras vidas. Claro, El claro. sistema es muy parecido, Acá el sistema del pregunta. enneagrama es Ac- muy parecido. Bueno, más preguntas antes que se nos corte esta comunicación, empiezan a salir todas las preguntas. Nos dicen, vos, otra pregunta que llega, vos en un momento de tu vida, ¿podés ser un número y en otro momento otro número? No, la estructura, no hablemos de número, hablemos de estructura más que nada, ¿no? Porque no, hablar de número es como que no tiene nada que ver con la numerología, por ejemplo, esto, ¿eh? Nada que ver. Claro, No es, esto no es un sistema profético, ni adivinatorio, ni nada por el estilo, ¿sí? Eh, la estructura que se genera a los 6, 7 añitos, que se empieza a generar, ¿sí? Con esa estructura morís. ok.
no la podés cambiar. Lo que sucede cuando estás equilibrado, transitas por todos los números, por todas las estructuras. Eso sería lo Cuando estás equilibrado, poder desequilibrado, transitar. te adherís a Claro. uno. Ah, ok. Entonces, estar equilibrado es poder transitar y fluir entre todas las estructuras. Y cuando estás estancado Siempre, es como, a pesar de que siempre va a predominar una, claro, una siempre va a predomina predominar. y me muevo en todas. Si no es como el agua estancada, o sea, la naturaleza misma dice, el Y agua cuando estoy estancada se fluye. desequilibrado, no me puedo mover por ninguna otra, o me muevo tomando lo peor de cada estructura. Claro, claro. Otra pregunta que llega. Charan, ¿hasta qué punto el comportamiento defensivo es equilibrado? A mayor salud, mayor mecanismo de defensa. A menor salud, menos mecanismo de defensa. Ok, perfecto. Es así de simple, es una regla. Y después, antes de que se nos corte, salieron varias veces las preguntas de gente que se fue uniendo y quería saber el origen del eneagrama. Y vos lo contaste muy al principio, quizás está El bueno, origen se porque es de hace... pierde, sí, se pierde en la historia. Nace posiblemente en las comunidades sufíes, que son los maestros espirituales musulmanes, Ajá, pero también tiene muchas raíces de los padres del desierto, de los primeros cristianos, de las comunidades anteriores a Cristo, se revé en la Edad Media, no tiene el origen muy certero, porque fue una tradición que se transmitió de boca en boca. bueno, quiere decir que si algo hoy, en 2021, existe, es que la verdad se mantuvo y hay que respetar porque hace muchísimo tiempo que se habla de esto, así que debe tener mucho de sustento y de real, ¿verdad? ¿No? Porque se mantiene, hoy se Cuando vos sigue, te, Germana, cuando vos te descubrís en una estructura eh, y te descubrís, eh, vivís una emoción muy grande, porque podés ver te das cuenta, ¿sí?, de que sostuviste una máscara que lo único que hizo fue a lo largo de toda tu vida desequilibrarte. me encanta. Te digo, tengo, no sé, me imagino que todas las personas que están conectadas deben quizás pensar lo mismo, pero yo tengo una gana de saber qué estructura estoy, así que, pero sin lugar a dudas, voy a averiguar y voy a ir a verte porque me dejaste como con muchísimas ganas de saber y arrancar esa máscara de una vez por todas, quemarla y decirle, chau, chau, máscara, no te quiero más. O no, o no. O no. Sí, sí, ¿Por sí, o qué? no. Porque hay gente que se ha mantenido muy sana, muy equilibrada y no necesita tirar máscara. Es muy difícil encontrar una persona sin máscara, ¿sí? Porque aún grandes personajes de la historia, santos, místicos, han tenido que destruir máscaras. Ajá, mira, ¿Sí? claro. El Dalai Lama, su santidad, o el Papa Francisco, o grandes místicos de nuestra época, tienen también sus máscaras. Menores, chiquitas. Es muy difícil encontrar un ser humano sin máscaras. Es muy Entonces sí que difícil. está bien tenerla, pero No está atrás bien, estar pero es muy equilibrado. difícil en que las máscaras caigan todas. Siempre alguna vamos a sostener. Ok, Porque esa ah, máscara va a ser nuestra defensa frente al mundo. claro, claro. Sería eso el Cuanto más objetivo, ¿no? máscaras tengas, más Sí, enfermo estás. Cuanto menos máscaras tengas, más sano estás. eso es. Entonces así se vamos a cerrar esta charla con este cierre que me encantó. O sea, cuanto más máscaras tenés, más enfermo estás. Cuanto menos máscaras tenés, más sano estás. No vas a quedarte Más sin ninguna equilibrado, máscara, pero trata de ir más liviano en la cara, por lo menos. por lo menos. Así que bueno, me encantó. Gracias, Julio. La verdad que fue una charla No, no, cuando quieras la continuamos. sí, porque aparte yo acá puse otras cosas que vos hacés de grafología, hay un montón de cosas que escribí de más, así que tenemos tela para cortar. Pero antes de que se cierre esta charla, queríamos hacerte la última pregunta, que es la pregunta de cierre final, y es que vamos a bajar un telón, cerrando esta charla,
y te vamos a preguntar de qué color Julio Cavalli quiere que sea su telón de cierre. Un color azul. Azul. Perfecto. Bueno, entonces, bajamos un telón azul fuerte para Julio y te damos las gracias por esta maravillosa charla y vamos con los enneagramas a saber más, por lo menos de mi lado, dalo por hecho. Gracias, gracias, gracias. Chao a todos los que se conectaron. Anda a tomar un vaso de agua, Julio, por favor, y a los demás, un excelente fin de domingo. Chau, chau, chau. Gracias.